Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, bien, aquí con ganas de exponer. Ah, me imagino, ya vienen con todos los poderes listos, ¿eh? Más de haber disfrutado ayer de una feria sumamente importantísima, muy bonita. Entonces me imagino que sí, ¿eh? Están todos con toda la energía del mundo. Ok, vamos a ver, antes de pasar a esa actividad, pues quiero que, por favorcito, veamos primero la agendita que tenemos preparada para este día y luego, pues, quiero también que comentemos un poco sobre el contenido socioemocional que tenemos preparado hoy. Así es que la agenda es la siguiente. Primero un saludo. Luego vamos con el contenido socioemocional. Haremos un pequeño comentario de la clase anterior, el objetivo, el desarrollo y por último, pues, culminamos. En primer lugar, necesito que ustedes me ayuden comentando el contenido socioemocional de esta mañana, el cual es la honestidad. Yo les he colocado por acá un concepto de lo que es la honestidad. Y no es el único, sobre honestidad hay muchos conceptos ya definidos y lo que más me interesa, lo principal de todo, es que ustedes me comenten, me manifiesten que qué es la honestidad para ustedes. Así es que el pequeño concepto que yo les he traído ya definido dice de la siguiente forma, se entiende por honestidad o honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. Este es uno de tantos conceptos que hay sobre la honestidad. Entonces, me encantaría escuchar su opinión acerca de lo que es la honestidad. ¿Quién me ayuda? ¿Un voluntario o voluntaria? Ya, profe, yo puedo. Adelante. Bueno, primero que nada debemos de preguntarnos qué es honestidad, pero sobre todo qué significa para nosotros, porque, por ejemplo, yo la honestidad lo veo de una forma, la aplico de una forma diferente conforme a mis valores, ¿verdad? Como me han inculcado, pero siento que todas las personas, aunque parezca muy difícil, la verdad, a veces ser honesto cuesta, porque cuesta. Entonces debemos de aprender a ser un poco más honestos, ir siendo más honestos tal vez poco a poco, no tienen solo ser honestos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que uno no puede decir, sino que se las tiene que aguardar uno mismo, ¿verdad? Aunque le parezca feo, pero uno tiene que aprender a ser honesto. Y así como dice en el concepto, que consiste en el amor a la justicia y a la verdad por encima del beneficio personal o de la convivencia. Una forma, un ejemplo más bien, es cuando a alguien se le cae tal vez un billete de a $100, de 50. Ahí son las cosas en donde deberíamos de aprender a ser honestos. Y también hay un dicho de que lo que se siembra se recoge, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender a ser honestos con las demás personas, porque a nosotros nos va a gustar que sean honestos con nosotros mismos. Entonces, así como lo que damos es lo que recibimos. Entonces debemos de aprender a ser un poco más honestos y todas las personas creo que deberían de tener esa rama muy importante en sus virtudes. Ok, excelente punto de vista, excelente aporte. Es así, eso es la honestidad en términos muy completos. Okay, muchísimas gracias por su aporte. ¿Alguien más quiere abonar a esta situación de la honestidad? ¿Alguien más quiere comentar qué es la honestidad? ¿Quién más me ayuda? ¿Un caballero? Ok, gracias por levantar la mano. Es que son ustedes muy, pero muy colaboradores. Gracias, Josué
Simón Josué García, ¿qué es la honestidad para usted? Buenos días, profe. Hola, buenos días. Sí. Esto tiene distintos significados, ¿verdad? Así como decía Andrea, creo que fue. Por ejemplo, a veces ni nos fijamos cuando mentimos porque a veces son mentiras tan pequeñas que nos hacen quedar en bien o para no hacer, por ejemplo, sentir a una persona mal. Porque yo he visto personas y a veces yo soy una persona de esas que si la persona es de una cierta manera hipócrita, ¿verdad? Yo a veces, por ejemplo, en octavo grado, yo no tenía problema con decirle a mis compañeros eh, las verdades, ¿verdad? Porque a veces ellos se comportaban de una manera que para mí no era la correcta, ¿verdad? Pero como ellos viven en su mundo, eh, uno les intenta decir cosas a veces críticas constructivas o destructivas, no sé. Pero, ajá, eh, pueden ser a veces mentiras pequeñas, pero para hacernos quedar en bien ante los demás o viceversa. Ok, muchísimas gracias, Simón. Excelente aporte también el suyo. De antemano, pues les doy mil agradecimientos a ustedes por compartir sus puntos de vista, ¿no? Sí, es así, ¿eh? No sé si alguien más quiere comentar eso, en forma voluntaria. Ok, entonces veamos, sí, la honestidad es eso, ¿eh? Poner de manifiesto todos aquellos valores que vayan en beneficio de los demás y que no vayan en beneficio propio o sobre mi conveniencia, ¿eh? Y cuesta mucho, no es fácil, ¿eh? A veces las tentaciones son sumamente grandes. Me acuerdo hace un par de años cuando estábamos en la modalidad presencial y de repente pues allá en el poli alguien decía, mire, me encontré esta cantidad de dinero, ¿eh? Podría haber, bueno, en muchos casos eran de compañeritos que llevaban ese dinero para cancelar su cuota escolar o para comprar libros, uniformes, y de repente por andar jugando los perdían, ¿eh? Y ahí viene el alto grado de honestidad de la persona que los encontraba y los hacía llegar o a su profesora, a la coordinadora o jefa de estudio o jefe de estudio, y estos se encargaban de hacerlos llegar a su respectivo dueño, ¿eh? Pero como decía la compañera, esto cuesta mucho, ¿eh? Y la honestidad pues va en relación o de acuerdo con otros valores más, ¿eh? No actúa sola, sino que lleva el valor de decir siempre la verdad, ¿eh? El valor de la sinceridad, ¿eh? Todos estos actúan de común acuerdo entre ellos. Mil gracias por sus aportes y pues es muy bonito estos valores, ¿eh? Y yo los voy a dejar ahí en el tintero para que los sigamos practicando, ¿eh? Para que nos apropiemos de ellos aún más, ¿eh? Y podamos ponerlos de manifiesto, ¿eh? Yo créame que admiro a la persona que hace todo eso, ¿eh? De repente por ahí en las noticias aparece que alguien encontró una cartera con gran cantidad de dinero, documentos personales, y que luego lo publica para que el dueño o la dueña de esa cartera le llame para podérselo entregar. Eso es un valor bien fomentado. Ok, muchísimas gracias, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Hacemos así, rapidito, un par de comentarios sobre la clase anterior. La clase anterior fue la guerra de sucesión. ¿O me equivoco? ¿No me equivoco? ¿Estamos bien que era la guerra de sucesión? ¿Alguien me confirma si fue la guerra de sucesión lo último que hablamos? Bueno, claro, antes
de ponerse a trabajar en equipos, ¿eh? Perdón, no era guerra de sucesión, guerra de independencia, ¿eh? ¿Fue la guerra de independencia lo último que hablamos? ¿Quién me lo confirma? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, señorita Andrea. Vamos a ver. Decíamos que en esa guerra de independencia española, pues sucedieron un montón de cosas. ¿Se acuerdan cuál fue la gota que derramó el vaso y que propició esa guerra de independencia el 2 de mayo de 1808? Si mal no me recuerdo, fue que que eran los franceses iban a ir a Portugal, ¿verdad? Pero se comenzaron a esparcir por toda España. Eso hizo que el pueblo se rebelara. Ok, muy bien, señorita Andrea. Es correcto, a raíz de la invasión así en forma no oficial, pero que había llevado a cabo Napoleón a España, pues el pueblo se sentía con ese malestar, pero no tenían el valor de rebelarse en contra de ellos. Pero a pesar de que estaba ¿cómo se llama? Ese grupo de soldados napoleónicos en la península y el pueblo ya no los aguantaba y que querían que en ese momento pues rebelarse contra ellos, pero no lo hacían. Pero ocurrió un acontecimiento que vino y que en ese momento a ponerle como la llamarada a la gasolina, para que empezara ese levantamiento popular y que muy pronto se extendió por toda España. ¿Se acuerdan qué ocurrió para que el pueblo se rebelara el 2 de mayo? Sí, la señorita Andrea tiene razón. Eso fue un malestar enorme, la invasión de Napoleón. Pero hay un acontecimiento que es como el que hizo que el vaso rebalsara. No estoy segura, creo que fue el motín de Aranjuez. El motín fue un poquito más atrás. Todavía no estaba, ¿cómo se llama? La presencia napoleónica en España. Ya cuando este suceso ocurrió, ya estaba Carlos IV y su hijo Fernando VII allá en la ciudad de Bayona, en Francia, cuando ocurrió esto. 2 de mayo. ¿Será cuando el ejército entró a España, el ejército francés? Sí, entró a España, como decía la señorita Andrea, pero ocurrió algo más, lo que ocasionó que el pueblo dijera, pues no, nos rebelamos y mataron soldados franceses. El ejército español no les pudo ayudar porque en ese momento no tenía balas para sus fusiles, sino que eran los fusiles huecos que ellos mantenían por órdenes de Napoleón. Y que a raíz de ese acontecimiento, un general francés a las órdenes de Napoleón llevó a cabo una situación de represión muy indiscriminada en contra de los españoles. Creó un decreto también que vino a terminar o a avalar esa característica de represión que habían implementado contra el pueblo español. Tiene que ver con el Palacio Real de Madrid. Con la familia real. Con los familiares El poder absolutista, tal vez. Ok, muy bien. Por ahí vamos, André. Vamos, la guerra de independencia española inicia, bueno, tiene un montón de causas, como habíamos dicho, lo que dice la señorita Andrea y la señorita Abby, creo que era, se me escapó, ya no vi el nombrecito por ahí cuando hablaba, pero sí, hay un montón de causas, pero la que vino a darle el momento para que empezara esa rebelión fue cuando Napoleón mandó a traer
al resto de la familia real que se encontraba en Madrid, en el Palacio Real, y la población se opuso a ese traslado, ¿eh? Rodearon a los soldados que llegaron al palacio para impedir que se los llevaran, ¿eh? Y mataron varios soldados franceses. Y a partir de ahí es que el general Murat empezó una represión indiscriminada en contra del pueblo español, ¿eh? Y en España empezó esa rebelión, pero luego se expandió por todo el territorio español. Se dio en Valencia, en Cataluña, allá en País Vasco, en muchas de las ciudades francesas donde había presencia napoleónica, el pueblo empezó a rebelarse en contra de ellos y a luchar por su independencia. Ok, muy bien. Vamos a ver, el otro acontecimiento importante durante esta etapa de la guerra de independencia española. Después de ese levantamiento, pues empezaron a crear juntas, ¿eh? Juntas locales, juntas en las diferentes localidades de España, ¿eh? Quienes se empezaron a organizar. Y a partir de esa organización, empezaron a tomar una nueva táctica para poder pelear en contra del ejército napoleónico. Y es una táctica que se le conoce con el nombre de táctica guerrillera, ¿eh? Porque solo eran 3, 4 ciudadanos españoles armados con armas no adecuadas, pistolas, fusiles de cacería. Llegaban a los lugares donde estaban acantonados los soldados franceses, los ametrallaban y luego se perdían entre el pueblo, entre la población, cosa que ocasionó muchos estragos en la población, en los soldados franceses. Luego vinieron la elaboración de otra junta, que eran las juntas regionales. En estas juntas regionales, pues se expandió aún más el apoyo en contra del ejército napoleónico. Al final se arma una tercera junta, la junta general. En esa junta general, pues se toma la decisión de pedirle ayuda a los franceses y a los portugueses para combatir al ejército napoleónico. Recuerde que los ingleses eran los grandes enemigos de los franceses, y Portugal era aliada de Inglaterra. Por lo tanto, no dudaron en darle su apoyo a los españoles para luchar en contra de Napoleón. Y es así pues como empiezan a llegar las victorias de parte del ejército español. Napoleón, que se encontraba en Francia, pues tuvo que trasladarse directamente a España para tomar él directamente el control de la guerra. Pero Napoleón no tenía solo esas batallas, solo esos frentes de guerra, sino que peleaba también con los rusos. Y en ese sentido, pues al dividir sus fuerzas, Napoleón se debilitó. Y también los rusos empezaron a ganarle batallas a Napoleón, lo que hizo que Napoleón al final tomara la decisión de firmar un tratado para terminar la guerra con España y retirarse a luchar directamente contra los rusos. ¿Se acuerdan ustedes el nombre de ese tratado que le puso fin a la guerra de independencia con España con Napoleón? No es el de Fontainebleau, el de Fontainebleau es el que permitía el paso de los soldados napoleónicos por España para atacar Portugal. ¿Se acuerdan cómo se llamó ese tratado que le puso fin a la guerra de independencia? Pregunta de examen final. ¿No se acuerdan? Bueno, se le denominó Tratado de Valencay. Se escribe Valencay, pero es Valencay. Así se escribe ese tratado, así se llama ese tratado, Tratado de Valencay. Es el que pone fin a la guerra entre España y Francia, pero que al mismo tiempo reconoce a Fernando VII como rey de España. Ok, y luego pues aquí finalizada esa guerra, pues ya
ya viene otro pisto, que es la parte que vamos a trabajar en este momento. Y para lo cual, nuestro objetivo de hoy es, pues primero, pues, uno conocer en qué condiciones o en qué contexto nace lo que es la Constitución de 1812, la famosa PEPA. Vamos a ver por qué se le conoce también con el nombre de PEPA. Y luego, pues, vamos a trabajar también las características generales de los pros y los contras del reinado de Fernando VII. ¿Cuáles fueron las causas que tuvo en sus 3 periodos de gobierno? Hasta 1933, pues, cuando muere. Ok, en ese sentido, pues, les pido, vamos a ver, les pregunto, ¿el equipo número 1 ya está listo para llevar a cabo su defensa? Equipo 1, que era la sala número 1. Equipo 2. Equipo 3. Equipo 4. Sí, profe. ¿Usted es el 4? Sí, el 4. Carlita Solano, el 4. Muy bien, Carlita. Equipo 4. ¿Y el equipo 5? Sí, profe, ya estamos listos también. Muy bien. Señorita Romero. El equipo 6. Bueno, este es el equipo número 1, el que está presentando ahorita. El número 4. El 4. Vaya, solo espérame un segundito. Vamos a ver. ¿Y el equipo 6? Sí, profe. También Estamos está listos. listo. Ok. Profe, nosotros somos el equipo 3 y también estamos listos. Ok, equipo 3 también. ¿Y equipo 2? Equipo 1. Bueno, equipo 7. Equipo 7. ¿No está listo equipo 7? Va, entonces vamos a hacer una cosa. De estos equipos, al finalizar cada una de las participaciones, yo voy a tomar nota de los integrantes de estos equipos, de los que van a participar, y por consiguiente, los que no anote son aquellos que no participaron, Y yo haré un informe de esto a la señora Iris para que ella se encargue de notificar a sus responsables familiares, Ok, pues ni modo, No se puede hacer de otra forma. Vamos a ver. Tengo equipo 3, 4, 5 y 6. 4 equipos. Pregunto nuevamente, equipo 1, ¿listo? Yo soy del equipo 1. Es que estaba, perdón por no haberle contestado antes, estaba preguntando si estaban alguno de mis compañeros, pero no está ninguno, pero yo defendería entonces. Del equipo 1. El equipo 1, o sea, ¿están listos también? Sí. Ok, muy bien. Ya ve que sí, lo que pasa es que son tacaños, no quieren dar, no quieren compartir conmigo. Y cada vez que ustedes participan, yo me enriquezco con sus aportes. Así es que no sean tacaños conmigo, participen, ok. ¿Y el 2, equipo 2? Bueno. Y el 7 tampoco. Tengo 2 equipos que para nada, ¿verdad? El 2 y el 7. Bueno, con ellos sí. Veremos qué hacemos,
Bueno, el equipo 1, si está listo, también la opción de compartir pantalla está habilitado, como ya lo vimos con el equipo 4. Pueden compartirla al equipo 1 y empezar a llevar a cabo su defensa. Ok, excelente, ya podemos verlo, ya podemos verlo. Eso iba a preguntar. Sí, ya. Vaya. Ok, mientras el equipo 1 hace su trabajo, defiende su temita, todavía tiene chance el equipo 2 para poder llevar a cabo o poder terminar de afinar detalles con su presentación, ¿eh? Así es que vamos, dejo al equipo número 1, adelante cuando quieran. Ok, buenos días. Nuestro tema es la convocatoria de las Cortes. Todo empezó porque la Junta Perdona que te interrumpa. No sé si es mi micro o mi compu, pero lo escucho por allá bien lejos, bien suavecito. No sé si podrían, para que quede bonita la grabación, un poquito más fuerte o más cerca del micrófono o de la máquina para que se escuche mejor. No sé si me escucha mejor ahora, ¿no? Sí, ahora sí se escucha perfecto. Muchas gracias. Ok, bueno, el tema que voy a defender es la convocatoria de las Cortes. Todo empezó porque la Junta Suprema Central se disolvió en enero de 1810. ¿Por qué? Se disolvió al ser incapaz de dirigir la guerra. Además, debido a esta disolución, se organizó una consulta al país en la cual se hizo difícil recoger respuestas ya que se tenía heterogeneidad. Ante todo esto, se abrieron las Cortes en septiembre de 1810. Esto trajo como beneficios que el sector liberal consiguió su primer triunfo al conseguir forzar la formación de una Cámara única y también aprobar el principio de la soberanía nacional. Y ya, eso es como era un párrafo. Ok, excelente. Solo una preguntita. ¿Sí? ¿Con tu equipo te han ayudado tus compañeritos a trabajarlo? El propio día sí, todos hicimos el esquema, yo nada más lo volví a trasladar. Ok, muchas gracias. Recuerden, chicos, que estas actividades son con la finalidad de conocer un poquito más sobre la historia de España. Yo sé que estamos viviendo un momento atípico, muy difícil, en donde prácticamente pues, nos enfrentamos con una serie de dificultades al momento de llevar a cabo las clases, por las mismas situaciones. A veces muchos problemas con la energía eléctrica, muchos problemas con el Inter y todo, pero es bueno ponerle al 100%. Recuerden que estas dos materias, geografía y literatura española, pues son materias de convenio con el Ministerio de Educación de España, y para que usted tenga su título de bachiller español, pues es necesario manejar ciertos temas de la historia de España, temas que el Ministerio de Educación español ha priorizado para que ustedes los conozcan. Ahora, yo les quiero pedir, así como han sido siempre, muy participativos, que pongan el empeño al 100% para poderse, ¿cómo se llama? Apropiar de todas estas cosas. La historia de España es muy bonita, siempre y cuando se le dé la debida seguimiento y se le lleve pues la secuencia. Ok, muchas gracias, equipo número 1. Retomo así rapidito lo que la compañerita nos acaba de comentar. Recuérdense que esta constitución de 1812 lleva una finalidad, y la cual es terminar con el antiguo régimen. Y para ello, pues, se convocaron a las Cortes de Cádiz. Recuerden, el término corte es como que estemos hablando de una asamblea legislativa en nuestro país, ya que son las encargadas de elaborar,
reformar o en su momento inclusive abolir las leyes, ¿eh? Ellos se encargan de hacerlo. En este caso fueron convocadas las Cortes de Cádiz para hacer este proyecto, esta constitución, la cual pues se encargaría de regir, ¿cómo se llama? El gobierno que muy pronto pues iba a retomar el señor Fernando VII. Ok, muchas gracias por su participación, equipo 1. Vámonos al equipo número 2. Yo creo que hoy sí, ya está listo. Equipo 2. Nada, equipo 2. Equipo 2. Bueno, entonces, me veré obligado a reportarlos y no me gusta ese papel a mí, ¿eh? No me gusta retomar ese papel de eso. Que como los del equipo número 2 no quisieron participar, estos son, no. Bueno, vamos a darles todavía un chancecito, ¿eh? Mientras los demás equipos pasan, pues pónganse de acuerdo y al final, pues ahí está el aporte de ustedes. Ok, equipo número 3, adelante. Bueno, ahorita Nefer va a presentar pantalla y expongo. Adelante. Solo una cosa, profe. Adelante. Usted dijo que le diéramos los números o los nombres de las personas que están en el grupo. Sí. Nosotros somos número 3. Equipo 3. Número 26. 26. Número 1. 1. Y la otra persona que iba con nosotros no me acuerdo quién era. Ajá. Por el momento solo hay 2, 26 y 1. 26, número 3 y número 1. Ok, muy bien, muchas gracias. Marjorie, ¿levantaste la manita, Marjorie? Sí, solo para saber si le tengo que dar los nombres del equipo 1. Sí, pero me sé los nombres de los números de lista. Sí, dame los nombres. Iba Sara Alicia. Sara Alicia. Iba Jonathan Edenilson. Edenilson. Sí, y Valeria Ortiz. Ok. Muy bien. Muchas gracias, ya los tengo por acá. Y luego vamos el 1 y el 3. Dejamos el huequito aquí para los del 2. Muchas gracias, Perfecto, vámonos con el equipo número 3. Ok, nosotros investigamos un poco aparte de lo que la info que nos dio. Entonces, las sesiones de cortes comenzaron en septiembre de 1910 y muy pronto se formaron dos grupos de diputados enfrentados, los liberales y los absolutistas o serviles. La mayoría liberal inició la primera revolución liberal burguesa en España con dos objetivos: adoptar reformas que acabaran la estructura del antiguo régimen y aprobar una constitución que cambiara el régimen político del país. Las principales reformas adoptadas por las Cortes de Cádiz fueron la libertad de imprenta, la abolición del régimen señorial, la supresión de la Inquisición y la abolición de los gremios. Las Cortes de Cádiz aprueban eliminar el antiguo régimen para ordenar el Estado como un régimen liberal. Proceden a la supresión de los señoríos jurisdiccionales, cosa que lleva a un tipo de reforma agraria que liquidaba el régimen señorial. Se eliminan los mayorazgos y la desamortización de tierras comunales. Las Cortes de Cádiz aprovechan la situación de guerra para implementar un nuevo marco legislativo, ya que este nunca sería posible en una situación moderna y no extremista, pero la implementación de esta no se llevó a cabo por los inconvenientes de la guerra, y así tras la llegada de Fernando VII se descartan los planes y el país recae en el absolutismo. Y ya. Ok, muchas gracias. Muy bien. Solo un segundito mientras ¿cómo se llama? Lo comentamos. Solo regálame un segundo que por acá me están
colocando una cosa ya en este momento. Bueno. Un segundito. Bueno, ok, entonces vamos a ver, retomo lo que las compañeras han comentado y pues fíjense ustedes, pero muy importante el contenido de esta parte, de esta, ¿cómo se llama? De esta, ¿cómo lo repito? De este temita, la acción legislativa de las Cortes, ya que prácticamente, pues, como bien lo decían las compañeritas, esto no es nada más que una serie de leyes y decretos que se elaboran o se crean con la única y exclusiva finalidad de eliminar lo que son lo que es el antiguo régimen, o sea, la forma de gobierno absolutista que se había venido implementando desde el año 1700 con el señor Felipe V y que había sido retomado del modelo francés que en ese momento se estaba llevando a cabo. Y prácticamente, aparte de eliminar con el antiguo régimen, pues también tenía la finalidad de ordenar al Estado con una nueva política, una nueva política de gobierno, la cual pues iba a lo contrario de lo que es el absolutismo, iba en función de implementar lo que es el régimen liberal. Y es así pues como prácticamente pues se procedió a la mayor brevedad a lo que son la supresión o la eliminación de todos aquellos privilegios que tenían llamémoslo los privilegiados, va la redundancia, que en ese momento pues eran derechos que les conferían simplemente por ser nobles, por ser terratenientes o por el mismo hecho de pertenecer a la iglesia, al clero. Y es así pues como esta nueva constitución tenía como finalidad llevar a cabo una serie de reformas, sobre todo en el campo agrario, en donde pues se iban a expropiar esas grandes cantidades de tierra y se les iban a entregar a aquellas personas que la trabajaran, o sea, los campesinos, para que la hicieran producir de la mejor forma. Acuérdense que en ese momento pues la tenencia de la tierra era a través de un régimen señorial, donde el señor era el dueño de grandes cantidades de territorio. Pero también para ello pues se vino y se empezó a un proceso de modernización del Estado español, tratando de implementar que las instituciones de gobierno pues tuvieran otra visión de eso. Y pues por ese motivo es que las famosas Cortes de Cádiz pues, aprovechan esa situación de contexto que se ha vivido en ese momento a raíz de esa guerra para elaborar pues un marco legislativo mucho más avanzado que el que hasta ese momento se había tenido, tomando pues en cuenta situaciones como la libertad de expresión, también pues la facilidad para poder obtener territorios en ese momento y hacerlos producir, y sobre todo esa constitución iba enfocada a la ¿cómo se llama? A la situación ¿cómo se llama? De que impedía a implementar a un régimen de tipo liberal en ese momento. Al final, pues de toda esa guerra, pues recuérdense que la finalidad era que Fernando VII
volviera a España como un rey en función, gobernando en función del liberalismo, y que prácticamente, pues, al final de todo no fue así, sino que esa experiencia se frustró y que al final fue, pues, que Fernando VII terminó reinando en función siempre del absolutismo, que es lo que el siguiente perdón, el siguiente equipo nos va a hablar sobre lo que es la vuelta del absolutismo, que esto ya con el señor Fernando VII como rey de España. Ok, adelante, equipo, quiero ver, equipo 3. O equipo 4. Quiero ver. Sí, es el equipo 4, perdón. El 1 fue el de las cortes, ya estuvo. El 2 está pendiente. El 3, el de la acción logística. Y el 4, que es el que va en este momento, lo que es la restauración del absolutismo. Ok, de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias ya por presentar pantalla. Adelante. Buenos días, nosotros somos el grupo 4 y les venimos a hablar de la restauración del absolutismo. Si quiere, antes de empezar, me regalan los números de su equipo para poderlos ya mantener por acá. Si los tienen a la mano ya, y si no, después me los dan. Ajá. Es que el mío es 25, pero el de los compañeros no sé. No, el mío es 9, profe. 9. Sí. Okay. El mío es 19. 19. Ok, perfecto. Muchas gracias. Adelante. La restauración del absolutismo, esta va dentro de los años 1814 y 1820. Empezamos con el cambio de mentalidad de diferentes grupos sociales. Este cuestionamiento dentro de los grupos sociales se da gracias a la guerra que estuvo entre los años 1808 y 1814, porque la gente ya desconfiaba ya habían cambiado de mentalidad y ya se habían manifestado muchos grupos sociales. Después la represión como única respuesta. El viaje de Fernando VII a Madrid, ¿verdad? ¿Verdad? Como los liberales desconfiaban de la predisposición del monarca para aceptar la nueva constitución, le pidieron a este que fuera a Madrid para firmar la nueva constitución. Pero la nobleza y el clero sabían que la vuelta del monarca era su mejor oportunidad para deshacer toda la obra de Cádiz que se había montado en Cádiz y volver al antiguo régimen. Es así como es así como en el decreto del 4 de mayo de 1914, Fernando VII aseguró ya la debilidad del sector liberal y los traicionó las promesas que éste había hecho. Y mediante el Real Decreto del 8 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz y anunció la vuelta del absolutismo. La monarquía procedió a la restauración de
de todas las antiguas instituciones del régimen señorial y de la Inquisición, ya que estas técnicas se podrían llamar, pertenecían al antiguo régimen. Y mediante el Congreso de Viena y creación de la Santa Alianza, que garantizaba la defensa del absolutismo y derecho de intervención en cualquier país para frenar el avance del liberalismo. Después de esto, el gobierno intenta rehacer el país destrozado por la guerra, pero con el gobierno de Fernando VII y los demás que vienen los precedores, no sé si sería, todos esos gobiernos fueron un fracaso en España. Y los cambios de mentalidad de los diferentes grupos sociales se debió a la guerra de independencia de España a Francia, que es lo que ya había dicho. Bueno, ok, muchas gracias, equipo. Muy bien, pues excelente también, excelente aporte, excelente participación, prácticamente pues lo han dicho absolutamente todo y de la mejor forma posible. Solo quizás voy a puntualizar en algunas cositas así para terminar de consolidarlo. Vamos a ver. A partir de lo que es 1814, cuando finaliza esta guerra, y como bien lo habían mencionado los compañeros que pasaron en los equipos anteriores, con lo que es la organización del proyecto de una nueva forma de gobierno que tenía como finalidad terminar con el antiguo régimen. Entonces viene y se pone de manifiesto esta constitución, la de 1812, la famosa PEPA, que es lo que está pendiente de que trabajemos con el equipo 2. Ahora bien, como en esa constitución se reconoce al señor Fernando VII como rey, pero el pueblo tiene miedo que al regreso de Fernando VII a España, a Madrid, por supuesto, no vaya a gobernar en función del liberalismo, que es lo que manda la Constitución, sino que lo siga haciendo en función del régimen absolutista. Por eso es que se toma la decisión que Fernando viaje directamente a la ciudad de Madrid para que jure la Constitución y que respete el nuevo marco político que ésta engloba. Entonces el pueblo ya tenía ese temor, que Fernando no fuera a cumplir su responsabilidad de gobernar con el liberalismo que estaba planteado o plasmado en la Constitución. Por otra parte, pues Fernando, pues en ese sentido tenía hasta cierto punto temor de enfrentarse a aquellos que invadieron España por órdenes o guiados, mejor dicho, por el mismo Napoleón, y que se habían convertido en el invasor. Y por tal condición, pues inmediatamente acató las indicaciones de jurar la Constitución para comprometerse a gobernar en función del liberalismo. Así es que va directamente a Madrid, jura la Constitución
para convertirse en un monarca liberal y no absolutista como sus antepasados. Pero en España también hay otro grupo ideológico que son los que se han quedado de remanentes de lo que es el absolutismo. Aquellos personajes que en su momento han obtenido beneficios o privilegios por ser absolutistas. Entonces, estos personajes no están conformes con la nueva constitución ni con el nuevo gobierno, aunque encabezado por Fernando, pero ya con otra ideología, como liberalismo. Así es que ese grupo, encabezado por la nobleza y el mismo clero, entonces ellos perfectamente sabían que al volver el monarca, o sea, Fernando VII a España, era la mejor oportunidad que ellos tenían para librarse o deshacerse de esa constitución. Y que Fernando, por ser hijo de un monarca absolutista y porque él mismo en algún momento pues gobernó así efímeramente bajo el absolutismo, entonces tenía la enorme esperanza de que retornara el absolutismo a España en vez del liberalismo, que es el que estaba propuesto en la Constitución. Entonces, por ese motivo es que rápidamente vienen, se organizan y empiezan ¿cómo se llama? A escribir una carta solicitud a Fernando entre la nobleza y el clero, en donde le piden que gobierne en función del absolutismo. Esa carta que la nobleza y el clero hace para dirigir a Fernando y solicitarle que gobierne como un monarca absolutista, se le conoce con el nombre de Manifiesto de los Persas. Entonces, ¿qué es el Manifiesto de los Persas? La carta de solicitud que la nobleza y el clero le hace a Fernando para que vuelva a gobernar en función del absolutismo. Ahora bien, Fernando VII, pues seguro ya que tiene el apoyo de estos sectores, inmediatamente se da cuenta que también hay la posibilidad de que el liberalismo quede abortado, y que retome él la parte del absolutismo. Así es que ni lerdo ni perezoso, pues traicionó su promesa, su juramento a la Constitución, e inmediatamente decretó lo que se conoce como el Real Decreto del 4 de mayo de 1814. Repito, inmediatamente sacó él el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, en el cual quedaba anulada por completo la Constitución y las leyes de Cádiz en ese momento. Ojo acá, fíjense lo que menciono, a pesar de que la Constitución estaba vigente, a pesar de que el pueblo obligó a Fernando a que jurara la Constitución y que gobernara en función del liberalismo, pero a raíz de la solicitud que le hace el clero y la nobleza con ese manifiesto de los persas, Fernando terminó aboliendo la Constitución de 1812 a través de el Real Decreto del 4 de mayo de 1814. Y prácticamente con eso, pues Fernando vuelve a gobernar en función del absolutismo. La monarquía, pues en ese momento se restablece con todas las antiguas instituciones del régimen señorial, de la Inquisición. En otras palabras, era la vuelta al antiguo régimen, que es esta etapa de gobierno de Fernando VII, la primera etapa de su reinado, que va desde 1814, cuando finaliza la guerra, hasta 1820. Toda esa etapa de gobierno de Fernando se le conoce con el nombre
de la vuelta al antiguo régimen, porque Fernando abolió la constitución y empezó a gobernar en función del antiguo régimen. Y es así pues como a partir de ese momento pues empieza a rehacer pues los destrozos que ocasionó la guerra de independencia en España. Prácticamente pues la agricultura quedó destrozada. Fernando empieza a retomarla para poderla levantar. El comercio que se paralizó, Fernando lo vuelve a retomar. Las finanzas, o sea, la hacienda quedó en bancarrota. Y por si eso fuera poco, en América, todas las colonias anexas a la corona española inician un proceso de independización. Todo ello, pues, a partir de lo que es la restauración del antiguo régimen en España. Vamos a ver qué otra cosa. Retomo de lo que mencionaba el compañero. Bueno, pero a pesar de todo ello, no importó pues el esfuerzo que trató de hacer Fernando para sacar adelante la crisis de España. Hubo la incorporación de los jefes que lucharon en contra de los franceses, la incorporación de esos jefes guerrilleros al ejército, que eso terminó de ocasionar una crisis en el sector liberal, liberal. Posteriormente, pues, esa misma situación de incapacidad para poder resolver los problemas que en ese momento vive España, viene y ocasionan que haya un pronunciamiento o una inconformidad, llamémoslo así, por parte de un grupo de militares que tenía como tendencia lo que es el liberalismo. Y pues se da un pronunciamiento, no uno, sino que varios pronunciamientos militares liberalistas, que van en función de no estar de acuerdo con la forma de gobierno en la cual Fernando está gobernando. Así es que a partir de ese momento, pues la represión contra, ¿cómo se llama? Las posiciones políticas y sociales se vuelve aún mucho más intensa. Hasta que se llega el momento de que grupos de campesinos en descontento con lo que se está viviendo, más la quiebra económica del régimen de la monarquía absolutista, pues dejan entrevisto la oportunidad para implementar una nueva forma de gobierno, lo que es la vuelta al liberalismo. Y es así pues como a partir de 1820 surge la otra parte, que es la que le corresponde ya al otro grupo trabajarla. ¿Ok? Vamos chicos, el grupo número 5. Sí, por favor, ahorita comparto. Ok, tengamos buenos días. Somos el grupo número 5, conformado por Dara Villacorta, Abigail Rodríguez y Andrea Romero, el cual hoy en Geografía e Historia de España hablaremos del trienio liberal. No trineo, trienio liberal en Geografía e Historia de España. Buenos días, te escucho, ¿verdad? No sé si me confirman. ¿Se escucha? Sí se escucha. Escucha, Okay. escucha. El trienio liberal, desde 1820 a 1823 fue como un pronunciamiento militar, de una forma de sedición a iniciativa de un jefe militar
con participación de elementos civiles que intenta derrocar a las autoridades civiles constituidas. Esta es como una definición en general, ¿verdad? Se traduce en un levantamiento armado que intenta justificar con un llamado o grito a la opinión pública. El trienio liberal se inicia con el riego y seguirá mucho a lo largo del siglo XIX. La revolución se extiende a Nápoles, Piamonte y Portugal, que son las revoluciones liberales de 1820. Bueno, el trienio constitucional finalizó por decisión de la Santa Alianza y el Congreso de Verona, que en 1822 que encargaría a Francia la restauración del régimen absolutista español. La entrada de los 100.000 hijos de San Luis provocó, ¿verdad?, que el gobierno y las cortes se refugiasen de nuevo en Cádiz, con el rey como rehén. Sabiendo esto, pues se preguntarán qué es lo que pronuncia o obliga la ley a jurar la Constitución de 1812. El pronunciamiento de Riego en enero de 1820, pues obliga a Fernando VII a jurar la Constitución, a jurar la Constitución de 1812 y reinar como un monarca liberal con sus poderes muy recortados. A este periodo se le conoce como trienio liberal, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó en 1820 en Francia? Pues las revoluciones, ¿verdad?, de 1820 surgieron como la reacción a la restauración que se produjo como consecuencia de la derrota de Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los principios legitimistas del Congreso, perdón, de Viena de 1815, confiados a la fuerza y determinación. ¿Quién reinaba en España en 1820? Pues ya sabemos que fue Fernando VII de España, ¿verdad? Llamado el deseado, el rey felón, San Lorenzo de Escorial, perdón, en mayo de 1808 a 1833 y tras la expulsión del rey intruso, ¿verdad?, que es José I Bonaparte, y su vuelta al país nuevamente desde mayo. Algunas preguntas que ustedes podrían tener quizás. ¿Qué puso fin al trienio liberal, verdad? Pues tras un difícil mandato lleno de sublevaciones absolutistas en 1823, Francia decide acudir en ayuda de la monarquía española. La reposición en el poder real de Fernando VII abrió la etapa llamada década ominosa, si no me equivoco, que es desde 1823 hasta 1833, pero eso ya es otra historia, ¿verdad? ¿Qué fue el pronunciamiento de Riego? Pues el pronunciamiento de Riego fue la revolución liberal que se produjo en España a inicio de la revolución de 1820, tras la guerra de independencia española, ¿verdad? Los liberales pidieron el regreso de Fernando VII, llamado el deseado. Le pidieron que éste firmase la Constitución de 1802. En 1820 y 1823, la delicada situación económica, perdón, se conoce como el trienio liberal, ¿verdad? O el trienio constitucional al periodo decimonónico de la historia contemporánea de España, que transcurre entre 1820 y 1823. El 10 de marzo de 1820, en Madrid, Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución española de 1812 y a suprimir la Inquisición española. Pues creo que eso es todo. Gracias.
Ok, muy bien, excelente aporte también del equipo, felicitaciones, lo han hecho de mil maravillas, al igual que los equipos anteriores. Muy bien, nos vamos dando cuenta cómo es o ha sido de engorrosa la forma de gobierno que ha tenido hasta este momento Fernando VII. Y esta no es la excepción de 1820-1823. Tres años. Por eso el término trienio, que se hace referencia a los 3 años de gobierno que tiene Fernando VII a partir de este momento, y que lo hace a partir del 1 de enero de 1820, cuando que, bueno, recuerden que habíamos dicho anteriormente que aprovechando la difícil situación que tiene España en ese momento, las colonias americanas pues también inician un proceso de emancipación, o sea, un proceso de liberación de la corona. Y es ahí como mandan o lo podemos llamar también, denominan al señor general, al señor coronel Rafael del Riego, para que al frente de un grupo de soldados que en ese momento están allá en Andalucía, se traslade ¿cómo se llama? A América, para luchar en contra de estas colonias que se están, ¿cómo se llama? Renegando de la colonia, de la corona española. Pero nuestro amigo Rafael del Riego, en vez de cumplir esa orden de trasladarse a América, mejor se rebela, hace caso omiso a ella, y en vez de dirigirse hacia América, se subleva y recorre todo Andalucía proclamando la Constitución de 1812, o sea, la Pepa, Y pues el ejército en ese momento muestra una situación pasiva, no toman nada en ninguna situación para detenerlo. Así es que desde ese punto de vista o de esa manera, pues empiezan a aumentar lo que son las acciones de protesta de los liberales, y pues en las principales ciudades, los campesinos y el mismo parte del ejército encabezado por el señor Rafael del Riego, pues obligan a Fernando VII a que vuelva a aceptar la Constitución. Y es así como el 10 de marzo se forma un nuevo gobierno que proclama amnistía y convoca nuevamente a elecciones de Cortes. ¿Cuál es la finalidad de todo eso? De volver a instaurar el liberalismo en España, y poniendo siempre a la cabeza al rey, a Fernando VII. Pero hoy ya no como absolutista, sino que hoy como liberalista, gobernando en función de la Constitución española que él mismo había abolido con ese decreto, pero que hoy es obligado a aceptarla. Y es así pues como nuevamente empieza una nueva etapa de gobierno. Hay prácticamente otra crisis política, social y económica. Hay mucho de la gente de la nobleza, bueno, toda la nobleza y el clero que están en desacuerdo con esa forma de gobierno. Y pues a partir de ese momento también hay grupos de campesinos que no están tan contentos por la forma de gobierno que está implementando Fernando, y que prácticamente pues tendría que abolir o suspender ahora los famosos señoríos, las grandes cantidades de territorio. Y pues ahí toman fuerza también ya en el 22 los famosos partidas absolutistas,
que empiezan a luchar ahora a favor del absolutismo. La tensión pues entre el pueblo crece, hay tensión dentro del mismo grupo de los liberales, que prácticamente hasta ese momento eran sólidos, pero que hoy por esta misma crisis que enfrentan, se vuelven o se dividen, mejor dicho, en dos tendencias. Hay el grupo de moderados, los cuales pues este grupo dentro de los mismos liberales, están los moderados, los cuales ese grupo pues son partidarios de las reformas limitadas, pero que no perjudiquen a las élites sociales, como son la nobleza, la burguesía y todos los propietarios de los grandes territorios. Dentro de los liberales está ese grupo moderado, que quieren cambios, pero que no afecten a los grupos privilegiados. Y está el otro grupo dentro de lo que son los liberales, a los cuales se les denominó exaltados. Ese grupo de exaltados pretendían, o mejor dicho, pensaban que la necesidad de implementar reformas eran completamente favorables a las clases medias y populares. En otras palabras, los exaltados querían que se llevaran a cabo reformas radicales, contundentes, inmediatas, que demostraran su apoyo o su beneficio a las clases medias y populares. Entonces, ese descontento o esa debilidad o esa división en el bando de los liberales causó o fomentó las causas o el espacio para que otra vez se retomara lo que es el absolutismo, pero hoy con ayuda de países extranjeros, con la ayuda de otros países, países de tipo absolutista, dando inicio a la tercera y última etapa del reinado de Fernando VII, la cual se considera como una de las más difíciles. Por eso ahí viene el término ominoso, década. Fueron 10 años, desde 1823 hasta 1833 a la muerte de Fernando. Esta es una década que se gobierna otra vez con el absolutismo, y que es conocida como década ominosa por lo difícil que fue para el rey poderlo enfrentar. Y esto pues aquí se lo dejamos al siguiente equipo, si no me equivoco el 6, grupo 6, que va con esta parte. Adelante, equipo. Bueno, profe, este Hazel va a presentar pantalla. Solo somos 3. Es Sara Daniela, perdón, Hazel Michelle y Aileen Mojica. ¿Ya puedo empezar? Hola, perdona, regálame los nombres otra vez. Me dijo Sara. Sara Daniela, Hazel Michelle y Yaneli Aileen. Ok, perfecto. Ok. Démosle entonces. Vaya, yo les voy a hablar un poquito sobre la década ominosa, que se denomina así porque fue una de las reacciones absolutistas más violentas desde 1814. Y entonces lo que pasó fue de que gracias a la Santa Alianza se le dio fin al régimen liberal y por peticiones de Fernando VII, Francia podía hacer intervenciones dentro de España. Y en abril de 1823, los 100.000 hijos de San Luis, al mando de el duque de Angulema, repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Y ya por lo mismo de todas estas, de que le volvieron a poner las potencias españolas, le dieron muchos como consejos porque si él quería estar ahí, pues al menos quería tener una estabilidad sobre la monarquía que él quería tener. Pero
Fernando VII puso una represión contra los liberales en 1814, lo que se hizo bien grave, ya que en 1831 hubo un caso de Mariana Pineda, que fue, o sea, la ajustaron por el delito de bordar una bandera liberal, y fue un caso bien emblemático de la represión que él hizo contra los liberales. Tuvo problemas económicos, ya que se le dificultaba la hacienda, había perdido colonias americanas y formaron un estricto control de gasto público. Entonces, para 1825, lo que hizo para pues, intentar salvarse de esos problemas fue que pidió la colaboración del sector moderado de la burguesía de Madrid y Barcelona. Y bueno, para esas cosas. Y ya para 1827 se crearon unas partidas realistas en Cataluña, para los cuales reclamaban mayor poder a los ultraconservadores, que igual estos se apoyaron más de Carlos María Isidro, que era el hermano, ya que Fernando no tenía sucesores, solo hermanos. Ya, muchas gracias. Ok, muchas gracias, equipo. También excelente participación, excelente aporte. Y es correcto, todo lo que los grupos acaba de exponer. 1823, 1833. Esta es la última etapa de Fernando VII, la década ominosa. Aquí, pues, ¿cómo llega Fernando otra vez al poder? Pues muy fácil. Dada la situación de crisis que viven en ese momento los liberales, dejan entrever a Fernando que se han debilitado. Y pues a raíz de esa situación, que se evidencia esa división interna, prácticamente se ve venir el fin de la época de los liberales. Así es que el señor Fernando pide ayuda a los países que tienen como régimen el absolutismo, y que están a este momento agrupados en una sola alianza. Y a este grupo de países absolutistas se les conoce con el nombre de Santa Alianza. La Santa Alianza no es nada más que la unión de los países que tienen en común la monarquía absolutista. Y que a partir de ese momento, pues, Fernando le solicita ayuda para que lo reinstalen nuevamente en el poder en España, pero como un rey absolutista. Y es así, la Santa Alianza, pues, atiende la petición de Fernando VII y encarga o delega a Francia, que también es parte de esa Santa Alianza, que intervenga en España y que ayude a colocar a Fernando VII otra vez como monarca absolutista. Y de esa manera, pues ya en abril de 1823, unos 100,000 soldados franceses, que son conocidos como los 100,000 hijos de San Luis, así se le denominó a esos soldados, no es nada más que el ejército francés, los 100,000 hijos de San Luis, al mando de un señor denominado el Duque de Angulema, llegan a España e inmediatamente colocan nuevamente a Fernando VII como un rey absolutista, sin que hubiese ninguna oposición por parte de los liberales, sino que al contrario, hay una apatía, hay una muestra de indiferencia sobre esta situación. Prácticamente, pues, otra vez se proclama una amnistía para superar, pues, esa situación de violencia que se ha venido viviendo,
y que no impida desde ningún punto de vista llevar a cabo el gobierno absolutista. Lo que sí inicia es una persecución y una represión en contra de los liberales, que ahora sí, los absolutistas lo que quieren es desaparecerlos de una vez por todas para evitarse el problema de estar entrando en esas situaciones polémicas a cada cierto tiempo. Ya lo decían las compañeras, porque aunado más la crisis de que a estas alturas ya las colonias americanas se han separado por completo de la colonia española, entonces pues ¿cómo se llama? A Fernando pues se le hace mucho más fácil poder gobernar. Lo que sí viene a ocasionar un grave problema en este momento es que Fernando, pues a estas alturas ya se encuentra muy delicado de salud, se encuentra enfermo, y que en este momento no tiene descendencia directa, no tiene hijos para que hereden el trono. Entonces, el que se hace con la idea de quedarse con el trono español es el hermano de Fernando VII, un señor llamado Carlos María Isidro. Este señor pues es el que se prevé o que se impone o que se quiere él imponer como sucesor de Fernando VII, como el nuevo rey de España. Pero aquí viene otra situación muy aparte, que empieza a darse a partir de 1830, que es la última parte del tema que vamos a trabajar hoy, y el cual se llama el conflicto dinástico. Vamos a verlo. Esto le corresponde ya al otro equipo, al equipo número, quiero ver qué equipo, conflicto dinástico, es el último, el 7. Vamos a ver, pregunto al grupo 7, ¿estamos listos para esa parte? Sí, profe. Adelante, Cindy, muy amable, muchas gracias. Antes que empieces, Cindy, solo son 2 las integrantes. Solo Falta sí. Susana, pero ella dice que se le fue la luz, pero ella no ayudó en nada. Ok, perfecto, entonces, muchas gracias. Buenos días, nosotros somos el grupo 7 y vamos a hablar sobre el conflicto dinástico. El conflicto dinástico se dio por el nacimiento de Isabel en 1930. Esto dio paso a un grave conflicto por la sucesión al trono. Se dio la ley sálica impuesta por Fernando V. Esta ley le impedía a una mujer tomar el trono. Fernando VII, con su esposa, derogó esa ley mediante la pragmática sanción, la cual le abría camino a su hija a que tomara el trono. Las Carlitas, que eran un sector absolutista, pedía al rey que quitara la ley sálica para que así el príncipe Carlos María Isidro se beneficiara y así él tomara el trono. Todos estos acontecimientos armaron una gran disputa. Tras ver todo esto, María Cristina, la madre de Isabel, se dio cuenta que si no buscaba apoyo para que no le quitaran el trono a su hija, y es así como se creó el nuevo gobierno con un carácter absolutista. En el año de 1933, Fernando VII muere y deja un testamento diciendo que su hija tomaría el trono y a la vez la reina
pasaría a ser gobernadora. Luego de eso, el rey Carlos se declaró como rey y dio paso a un levantamiento al norte de España que se extendió luego a Cataluña y así dio paso a la Primera Guerra de las Carlitas. Gracias. Ok, muchas gracias, Cindy, equipo 7, por ese aporte también. Excelente, muy bien. Solo retomo algunas cositas para puntualizarlas, pero muchas gracias por su aporte. Vamos a ver, chicos y chicas. Retomamos lo que decían los grupos. ¿Sí? Fernando tiene problemas porque no tiene descendencia, no tiene hijos. Pero ese problema se soluciona aparentemente en 1830, cuando nace su única hija llamada Isabel. Al parecer, pues ahí en la continuidad de la dinastía borbónica ya estaba asegurada con Isabel. Pero ese hecho, ese nacimiento de esa niña ocasionó un tremendo conflicto por la sucesión al trono. ¿Por qué razón? Porque 13 años después de llegar al trono, en 1700, el señor Felipe V decretó una ley. Esa ley es denominada Ley Sálica. ¿Y en qué consistió esa Ley Sálica? Pues esa Ley Sálica consistió en que las mujeres no podían heredar el trono, la corona. Esa ley, repito, creada por Felipe V en 1713, prohibía que las mujeres llegaran a heredar la corona. Pero María Cristina, como bien decía la señorita, la esposa de Fernando VII, era una mujer, pero muy, muy inteligente, muy astuta, muy viva, e inmediatamente le empezó a aconsejar a Fernando y le dijo, bueno, ¿y qué no sos vos el rey? Si sos el rey, podés perfectamente quitar esa ley que prohíbe a las mujeres heredar el trono. Así es como se convence a Fernando y Fernando deroga esa ley sálica, a través de lo que se conoce como la pragmática sanción, la cual pues deja sin efecto ¿cómo se llama? La ley sálica y abre las puertas para que Isabel pueda perfectamente heredar el trono. Pero recuerden ustedes que las cosas no es tan fácil porque ahí está el hermano de Fernando, el señor Carlos María Isidro, que también está interesado en la corona española y que se ve como el posible sucesor de Fernando. Y a raíz de eso, pues hay un sector ultraconservador de los absolutistas, los cuales son los seguidores de Carlos y son denominados de Carlos María Isidro, la hermana de Fernando, y los cuales son denominados carlistas, los cuales prácticamente se niegan a aceptar la nueva situación. Y es así como en el año de 1832 empiezan a presionar fuertemente a Carlos, a Fernando, para que, empiezan a presionar fuertemente a Carlos, ya que a estas alturas Fernando está muy grave de salud, para que empiecen a imponer otra vez o a retomar lo que es la ley sálica, que es la que prácticamente estaría beneficiando al hermano del rey, al príncipe Carlos María Isidro, y al cual lo estaría colocando en ese momento como rey de España. Pero las cosas no son así. Cuando Fernando muere en 1833,
ha dejado, como dijo la compañera, un testamento en donde su hija Isabel es la heredera del trono. Isabel en ese momento apenas tiene 3 años de edad, y se convierte en la reina más joven de España. Obviamente no puede gobernar. Para eso, Fernando en su testamento delega a María Cristina, la esposa de él, como regenta, como la persona que va a gobernar mientras Isabel cumple la mayoría de edad. En España en ese momento son 18. Pero vamos a ver, esa situación pues deja entreabierta una situación muy convulsiva entre lo que son los seguidores de Carlos, que quieren que Carlos sea el rey, y los seguidores de Isabel, que quieren que Isabel sea la reina. Isabel adopta el estilo absolutista para gobernar, pero inteligentemente Cristina se da cuenta que necesita el apoyo de los liberales, y por lo tanto pues se hace del bando de los liberales para que estos la apoyen a luchar en contra de María Isidro. Isabel pues prácticamente es una chica que a su edad pues no ha recibido la preparación académica necesaria para poder gobernar. Se dedicó más que todo a jugar, a todo eso. Se convirtió en una chica muy tremenda. A los 16 años le aumentaron su mayoría de edad para que pudiera accesar al trono. O sea, se convierte en reina a los 16 años, con una preparación no adecuada para ser reina. Hay un desastre completo en su gobierno. Ella se dedica a otras cosas, más que todo le da rienda suelta a la lujuria, se mete con todo el mundo, los miembros de la Guardia Real, a los miembros de la nobleza, con los de la corte, con todo el mundo. Se vuelve una chica muy introvertida. Pero al final pues se ven obligada a casarse con un primo de ella, un primo que tenía fama de ser homosexual, de que no le gustaban las mujeres. Se me ha escapado el nombre de él, pero ya lo vamos a ver más adelante. Inclusive ella, cuando se dirigía a él, lo hacía en forma despectiva. Tomasita, Tomás creo que se llamaba, porque ella le decía la Tomasita, porque el señor, inclusive para ir a hacer sus necesidades fisiológicas, cuando hacía pipí, no lo hacía como la mayoría de los hombres, sino que se acurrucaba para hacer pipí. Entonces se había ganado el mote de eso, de ser de ser homosexual en esa época. Entonces, a raíz de ahí se crea ese problema ideológico entre los seguidores de Carlos, de María Isidro, que son el hermano de Fernando, y los seguidores de Isabel, que es en ese momento la reina. Y ahí nace por lo que son las famosas guerras carlistas. Ahora bien, antes que nos vayamos a desayunar, y así rapidito, retomo el segundo tema. Esa constitución de ¿cómo se llama? De las Cortes de Cádiz, se impulsó de la siguiente forma. Vamos a verla. Así se la comento rapidito. Vamos a ver, marzo de 1811. 19 de marzo de 1812. En 1811 se inicia la construcción de la Constitución y se termina y aprueba el 19 de marzo de 1812. Ojo acá, esto es lo que me interesa. 19 de marzo de 1812. Ese día es conocido como el Día de San José en España, 19 de marzo. Por lo tanto, es el Día del Padre también. Pero ese 19 de marzo, que es el Día de San José, se proclama la Constitución. Y por eso de ahí viene el nombre de la Pepa. Porque a los José les dicen Pepe. Y como el 19 de marzo es el Día de San José, y lo que se está proclamando es la Constitución en femenino,
Por eso es que ahí viene el nombre de la PEPA, en alusión a la fecha en la que fue promulgada. Esa constitución tiene una amplia declaración de los derechos del ciudadano, de las libertades personales y toda esa misma situación que a la larga va a ser sumamente importante. Ojo, con esto termino. En esa constitución de 1812 se concibe al Estado español como católico. En otras palabras, se reconoce a la religión católica como la única religión oficial en España. Ok, ¿alguna pregunta de todo lo que han comentado ustedes, chicos y chicas? ¿Nada? ¿Todo claro hasta acá? Hola, hola, ¿todo claro? ¿No preguntas? Bueno, feliz día y buen provecho a todos y todas. Antes que se Gracias, profe. bueno, gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Buen provecho y feliz día a todos. Gracias. Bueno. Gracias, profe.